La apuesta, un cuento de Anton Chejov. En una noche oscura de otoño, un anciano banquero caminaba lentamente por su despacho, sumido en los recuerdos. Sus pensamientos lo llevaban a una velada que había ofrecido 15 años atrás, en la misma estación. Aquella noche, su casa se había llenado de hombres cultos, periodistas, científicos, abogados. Todos charlaban animadamente mientras bebían y discutían temas trascendentales. Uno de esos temas fue la pena de muerte. La mayoría de los presentes la consideraba cruel, anticuada, impropia de los tiempos modernos. Algunos sugerían que debía ser reemplazada por la reclusión perpetua, como castigo más humano y reformador. Entre los invitados se alzaron muchas voces, pero la más decidida fue la del anfitrión, el banquero, quien expresó su firme desacuerdo. La ejecución, dijo, es más moral y más humana que la prisión de por vida. Matar a un hombre de un solo golpe es más compasivo que quitarle la vida lentamente durante años tras los muros de una celda. Uno de los presentes, un joven abogado de apenas 25 años, pidió la palabra. Su respuesta fue serena pero firme. Ambos castigos son inmorales. Sin embargo, si tuviera que elegir entre morir o pasar el resto de mi vida preso, elegiría vivir. Por más amarga que sea, la vida siempre es preferible a la muerte. Sus palabras provocaron una discusión acalorada. El banquero, que entonces era joven, impulsivo y dueño de una gran fortuna, golpeó la mesa con fuerza y exclamó: «Apuesto 2 millones de rublos a que no resistirías ni 5 años encerrado». El abogado sonrió, sin perder la calma. «Si habla en serio, yo acepto, pero no por 5 años. Apuesto a que puedo soportar 15». Y así fue como, entre risas, brindis y el humo de los cigarros, se firmó una apuesta absurda, tan inútil como peligrosa. El joven renunciaría a su libertad durante 15 años, aislado en una casita del jardín del banquero. Si cumplía hasta el final, ganaría la suma prometida. Si abandonaba antes del tiempo, no recibiría nada. Las condiciones eran estrictas. El joven estaría absolutamente incomunicado, sin contacto humano, sin diarios, sin cartas. Solo podía solicitar libros, música, vino o comida mediante notas depositadas en una ventanilla. El primer año fue difícil. El abogado sufrió el silencio, el aislamiento, el tedio. Pasaba horas tocando el piano, intentando ahogar sus pensamientos entre las teclas. Y el tabaco, afirmando que los placeres solo aumentaban los deseos, y los deseos eran los enemigos del recluso. Al segundo año dejó la música. Comenzó a pedir clásicos de la literatura, leía día y noche. Pero el quinto año
cayó en una profunda apatía. Dormía largas horas, vivía en exceso, escribía por las noches y destruía sus escritos al amanecer. Se le escuchaba hablar solo, incluso llorar. Y entonces, en la segunda mitad del 6º año, algo cambió. El joven se volcó al estudio con una pasión casi mística. Aprendió idiomas, historia, filosofía, teología. En 4 años solicitó más de 600 libros. En una de sus notas escribió una carta en 6 idiomas distintos y pidió al banquero que ordenara disparar una escopeta si no encontraba errores. El banquero, sorprendido, cumplió el deseo. Se oyeron 2 disparos en el jardín. A partir del 10º año, el abogado se sumergió en la literatura del Evangelio. Le dedicó casi un año entero. Luego, estudió las religiones del mundo. En los últimos años, su lectura fue desordenada, como si nadara en un mar de ideas buscando una última verdad. Pedía libros de ciencia, medicina, poesía y tratados teológicos, todo a la vez. Mientras tanto, la vida del banquero también había cambiado, pero para mal. La fortuna que había tenido en tiempos de arrogancia se había desvanecido. Las malas inversiones y el juego en las bolsas lo habían arruinado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había apostado millones por capricho. Ahora era un viejo temeroso, acorralado por las deudas y el remordimiento. En la víspera del día en que el abogado recuperaría su libertad, el banquero se dejó caer en su sillón con desesperación. Si el joven salía al mundo, tendría que pagarle, y eso lo llevaría a la bancarrota total. Entonces, en la oscuridad y bajo la lluvia, tomó una llave y caminó hacia la casita. Su mente, vencida por el miedo, ideaba un crimen: acabar con la vida del abogado antes del amanecer. Entró con cuidado, nadie lo vio. La casita estaba en silencio. Al mirar por las ventanillas, vio al prisionero dormido sobre la mesa, demacrado, envejecido, irreconocible. Ya no parecía un hombre joven, era una sombra de lo que fue. Sobre el escritorio había una hoja escrita a mano. El banquero, con manos temblorosas, la tomó y leyó: Mañana a las 12 obtendré mi libertad, pero antes quiero decirle algo. Durante 15 años he vivido solo, pero en mi soledad he conocido el mundo. He leído a los sabios, he sentido el alma de los poetas, he amado, viajado, rezado, todo en los libros. Y ahora, después de todo, desprecio su mundo. Desprecio la riqueza, la fama, el placer. Todo eso es vano, frágil, ilusorio. La muerte vendrá y borrará todas sus glorias como el viento borra las huellas en la arena. Por eso rechazo sus millones. Me iré 5 horas antes del plazo. No deseo su recompensa, no deseo su mundo. El banquero sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dejó la hoja sobre la mesa,
besó la cabeza del extraño hombre dormido y se marchó llorando. Nunca, ni siquiera cuando perdió su fortuna, se había sentido tan humillado, tan pequeño. Al amanecer, los sirvientes le informaron que el prisionero había escapado por la ventana, tal como prometió en su carta. Había desaparecido sin hacer ruido, como un espíritu. Y el banquero guardó la carta en su caja fuerte, no como recuerdo de un triunfo, sino como un testimonio de una derrota moral, una derrota tan profunda que lo perseguiría por el resto de su vida.